12:26, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock, en el aire de Vorterix Bahía. Estamos con la primera nota. Antes quiero aclarar que también estoy acompañado por el señor Cristian Jiménez en la operación de audio y el señor Joaquín Herlein Vikingo en la operación de video, ¿sí? Porque omití decirlo. Eh, y Carolina Galetti acá enfrente mío que se quedó. Eh, Sí, me quedé, me quedé. en breve el espacio Royal, o bueno, o Yo, como vaya a ser el nombre de este espacio, que va a estar a partir del 15 de abril. Ya estamos con la primera nota, decía, estamos con Nicolás Testoni, él es el director del Museo Ferro White. ¿Cómo andás, Nicolás? Buen día. Hola, buen día, Marcelo. Bueno, ¿en qué actividad andan en este momento? En Sé que este algo están preciso, haciendo. en este preciso momento me acabo de meter en el museo para guardarme del vientito porque estamos rearmando un invernadero Ujú. acá en el predio de la Oficina General San Martín, que tiene que ver con un proyecto de huertas domésticas y de huerta comunitaria que llevamos adelante desde tiempos de la pandemia y que ha crecido junto con las plantas, ha crecido un montón. Al punto que necesitábamos para los plantines que se generan en el museo. Es raro decir que un museo genera plantines, pero acá eso es así. Necesitamos un invernadero, lo construimos con ayuda de la gente del INTA, y ese invernadero se lo llevó una tormenta el año pasado y ahora volvimos a armarlo. Así que en eso estamos. Bueno, qué interesante esto que contás, no lo tenía por ahí como pregunta, pero me llama la atención y justamente vos lo nombrabas recién, esto de tener un invernadero en un museo que tiene que ver con otras actividades, pero es importantísimo y me parece genial que sumen algo relacionado con la naturaleza también. Eso tiene que ver en principio con la naturaleza del museo. Vos sabés que el museo en principio es un museo dedicado a la historia del trabajo en el ferrocarril y en el puerto de Ingeniero White, pero ocupa un taller, ¿no? Ocupa lo que era el taller de mantenimiento de la usina General San Martín que le daba luz a toda Bahía Blanca. Ujú. Y en tanto ocupa un taller, también intenta funcionar como un taller y se define menos como un museo estrictamente de historia, que también lo es, o un museo de sitio, sino como un museo-taller, que es un museo que además de exhibir objetos, que es lo que habitualmente hacen los museos, además de atesorar o documentar, produce objetos. ¿Y qué tipo de objetos? Produce herramientas o elementos que sirven a la vida, incluso a la vida cotidiana del lugar del que somos parte, ¿no? Que es esta comunidad del puerto. Así que en el museo también se producen estas cosas y en esas derivas que fuimos encontrando que, que crecer acá, ¿no? Eso de hacer crecer cosas al lado de los inmensos ciclos de la agroexportación es un gesto fuerte porque no es un territorio sencillo, ¿no? Son tierras salitrosas, como te contaba recién, hay mucho viento, a veces la sequía pega, y encontramos también que en la economía familiar de un montón de gente que nos rodea, este tipo de prácticas de autocultivo son importantes, ¿no? Son relevantes. Así que en esa línea es que vamos. Tal cual. Bueno, es una tarea un poco difícil, como decís vos, por el tipo de tierra que hay ahí cerca del mar, el viento, etcétera, pero nada es imposible en el Ferro White. Cada vez que voy a visitarlo me sorprende con algo nuevo, así que esto tampoco va a ser difícil para ustedes. Nico, estaba mirando un poco las redes sociales del Ferro White y además de esta actividad que vos estás comentando, también se está activando la Casa del Espía, ¿verdad? Yo quiero preguntarte dos cosas. Una, ¿cuál es la historia de la Casa del Espía? Que yo la conozco, pero me gustaría que la contaras para aquellos que recién escuchan sobre la Casa del Espía. Y creo que Pablo Oviedo es quien está pintando un mural. Si nos podés contar de qué se trata. Bueno, dale. En principio, para quien no haya venido acá, Ferroguay no es un museo que funciona en un edificio, sino en 3 o 4, en un predio que es muy grande, que es el predio de la usina. La Casa del Espía era la casa del jefe técnico de la usina, o de los sucesivos jefes técnicos que tuvo la usina. Era una casa familiar, es decir, los jefes vivían ahí con sus familias,
Y la casa se llama así porque hay una historia de leyenda que nos refirieron algunos vecinos. Nosotros no la conocíamos cuando llegamos acá. Un señor que se llamaba Pedro Marto, que fue muy importante para la historia del museo, nos contó que su mamá lavaba ropa para esa casa y nos contó que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial había un jefe de planta de origen alemán que se llamaba Gustav Mensch. Eso lo averiguamos después. Y un día vino prefectura o la policía y se armó un escándalo y a Gustav se lo llevaron de una oreja y nunca más se lo volvió a ver por el puerto. Y surgió entonces la leyenda. Nosotros no lo podemos documentar, pero es una leyenda que circula acá en este puerto respecto de que era un espía alemán, un espía nazi, que tenía una radio clandestina en algún lugar del castillo, presumiblemente en la torre, desde la que transmitía a la flota de submarinos alemanes respecto de los buques que partían de este puerto con provisiones para los aliados, cosa que es verosímil porque en ese momento todavía el puerto, como el ferrocarril, eran propiedad inglesa, ¿no? Así que esa es la historia de leyenda que le da nombre a la casa, y en un sentido genérico, la casa del espía, a diferencia de Ferroguay, que tiene un clima más diurno, alude a todas estas historias de un poco de leyenda que andan dando vueltas por acá, ¿no? Y en relación con esa cuestión, hace ya un tiempo, Pablo Oviedo, que es un compañero que es arquitecto, devino muralista y está pintando en las paredes que rodean a la escalera que va de la planta baja a la planta alta de esta casa, que es muy linda, un mural que, bueno, va dando cuenta un poco de estas historias y va asociando cuestiones relacionadas con la historia de Ingenio Uruguay con íconos que vienen de la cultura popular mundial, global, si querés, e incluso de la historia del arte. Así que en eso es que estamos en estos días. Tremendo está el mural, por las pocas fotos que pude ver hasta ahora, eh, está quedando muy muy lindo. Nico, por estos días se sigue avanzando con los arreglos de la estación de trenes de Bahía, la estación que está en la avenida Cerri. ¿Qué fue lo que se encontró en el sótano? Bueno, en el proceso de la puesta en valor, ¿no? Que la gente que está en ese trabajo encontró, redescubrió uno de los sótanos de la estación, y en ese sótano encontraron un montón de papeles. No se imaginen ni un lugar muy amplio ni muy iluminado, es un lugar pequeño y muy, muy húmedo. Encontraron ahí algunas estanterías con documentación que proviene, digamos, de la administración estatal del ferrocarril, de un periodo que va más o menos de principios de los años 70 del siglo pasado hasta principios de los años 80. Así que nos llamaron y ahí fuimos en pleno verano y nos metimos en esa suerte de catacumba. Fue Ana Miravalles, que es la responsable del archivo del museo, quien lo hizo, y rescatamos algunos de esos papeles, que en principio son una incógnita. Ahora estamos en el proceso de limpiarlos. No pudimos rescatar todos porque muchos ya no eran legibles, porque la humedad el papel lo va deteriorando al punto de que se borra, digamos, no lo puedes leer o no lo puedes separar del otro papel porque se pega, ¿no? Pero bueno, trajimos acá un volumen de documentación que ahora estamos limpiando y empezando a ver de qué se trata, y eso es parte del trabajo de Ferroguay desde su origen, ¿no? Además de ser un repositorio de objetos, es al mismo tiempo un archivo donde convergen donaciones de un montón de ferroviarios y de sus familias y también de algunas dependencias del ferrocarril, como este es el caso. Y ese rompecabezas es un poco nuestra memoria colectiva de algo tan importante como el tren en esta zona del país. Así que, bueno, en ese camino vamos. Es un trabajo lento, eso sí también es interesante marcarlo, ¿no? En el museo conviven temporalidades heterogéneas, ¿no? Hay por ahí tareas que son muy visibles, y como son lentas y también más secretas o que tienen su propia dinámica, son menos visibles. La tarea de archivo es una de esas tareas, pero es muy importante, ¿no? Porque nos da un fundamento para todo lo que hacemos. Tal cual. Decías recién, Nico, que el Ferroguay justamente no tiene un solo edificio, sino que tiene varios y el predio es gigante. En el ala principal, por llamarlo de algún modo, está todo aquello relacionado justamente con el ferrocarril y bueno, la historia de cómo los ferrocarriles en la época de Perón volvieron a ser argentinos, etcétera. Pero
cruzás lo que yo llamo la Plaza Mayor, digamos, por ponerle un nombre, y te encontrás con la vieja usina, el castillo, ¿verdad? ¿En qué estado está el castillo? Y quería preguntarte si se están desarrollando actividades. Bueno, el castillo, como bueno, mucha gente fue cancelado en el año 97, 98. Esto quiere decir no solo que fue sacado en servicio como usina, eso pasó en el año 1988, sino que un tiempo más adelante fue desmantelado, todas las partes, guasado, ¿no? Todas las piezas de metal que había en el interior fueron vendidas. Y el bien, Tony, ¿no? El Se- punto. Ahí se escucha un poco cortado, Nico. A ver, lo perdimos a Hola, Nico. hola. A ver, ahí te escuchamos bien. Ahí me escuché bien. Sí. Contaba que el castillo fue desmantelado en el año 97, que todas sus piezas de metal, imagínense, mucho cobre, mucho bronce, mucho hierro, fueron arrancadas y vendidas como chatarra, y que en ese proceso el edificio, el bien patrimonial, fue seriamente dañado al punto que es peligroso entrar, porque donde había barandas ya no hay, te puedes caer, y porque se liberó en ese proceso de desguace asbesto, amianto, que es un aislante térmico, que es potencialmente peligroso para la salud cuando está disgregado en cifras microscópicas. En este momento se está llevando adelante una tarea de remediación, de limpieza y de confinamiento del asbesto, que ojalá sea el puntapié para un proceso de recuperación integral del edificio. Por otra parte, hace ya algunos años, en un sector libre de asbesto, en la planta baja, nosotros habilitamos el taller Prende, que son 2 salas de la usina, que son hoy por hoy el principal motor comunitario de Ferro White, que es un espacio donde suceden talleres, un taller de expresión plástica para chicos y chicas, hay un taller de costura, otro de serigrafía, este proyecto de huertas domésticas. Ese espacio es aprovechable, es visitable, pero es menor en relación al conjunto del edificio, ¿no? Ujú. Un edificio muy importante porque tiene ese poder de emblema, ¿no? Es un edificio muy llamativo, que todo el mundo que pasa por acá pregunta qué es. Todos asumen que es un castillo cuando en realidad es una usina, y que, bueno, por supuesto que es nuestro deseo recuperar. Sería súper interesante poder recuperar justamente la antigua usina. Hasta imagino que se puede utilizar para arte, ¿no? Para espectáculos artísticos. Bueno, Eh, esto es una idea posible, ¿no? Sí, sí, eso no es una mala, no es una mala idea, ¿no? El edificio se prestaría para muchos usos, de hecho podrían, creo yo, es una opinión personal, convivir de distintos proyectos, pero es cierto que hay una sala principal exenta de columnas de gran dimensión, que sería, por ejemplo, una gran sala para, para espectáculos, para encuentros, para convenciones, para artes escénicas en general. Bien. Nico, quería preguntarte si hay visitas guiadas para escuelas y en caso de que sea así, ¿cómo tiene que hacer una escuela para poder conseguir una visita guiada al Ferro White? Sí, hay visitas para grupos educativos de todos los niveles, ¿sí? Desde el jardín de infantes hasta la universidad. Y lo mejor es que nos escriban a ferrowhite@gmail.com, y desde ahí coordinamos el día y la modalidad de la visita, porque no es la misma siempre, ¿no? Se va ajustando a los intereses de los grupos educativos, a los niveles, así que siempre hay una previa conversación para definir qué temas desarrollar. Te consulto sobre esto, ya que eh, fue afirmativo que me contestaras que las escuelas sí visitan el Ferro White. En una época donde los celulares y los juegos online toman la posta, ¿cómo hacen ustedes para que les llame la atención lo que sucede ahí adentro del Ferro White? Con los chicos, ¿verdad? Bueno, esa es una gran pregunta, no solo de Ferroway, sino de todos los museos del mundo, que es qué hacer con los dispositivos tecnológicos, con esa mediación que supone que los chicos tengan el teléfono celular. La idea a veces es integrar a las consignas de recorrida el uso del celular, y en otras ocasiones el museo supone una diferencia respecto del modo en el que aprendes la realidad a través del teléfono, Ujú. porque lo que se propone acá muchas veces no es solamente un recorrido guiado en el sentido tradicional, sino algunas prácticas
materiales, ¿no? Dejar un ratito el celular para agarrar un pedazo de madera y construir, o plantar una semilla, o bueno, hay una cantidad importante de actividades que se hacen que van más allá de lo expositivo, ¿no? Así que la apuesta por ahí es esa, involucrar a los chicos y chicas que vienen al museo a esta dinámica de taller de la que te estaba hablando. Eh, Nico, ¿hay un taller o a ver, esto es una duda. ¿Es un taller lo de los tipos de imprenta o simplemente se volvió a acondicionar alguna máquina para imprimir con aquel viejo método? Por el momento es una práctica de taller, pero no abierta al público, porque estamos aprendiendo Ajá. el mundo de la tipografía, no es algo sencillo, incluso supone ciertos riesgos, hay que tener recaudos, es una máquina, las máquinas Minervas son máquinas que generan una gran presión, ¿no? Son Ujú. máquinas de hierro, de gran porte, que se mueven, y en tanto se mueven y desplazan pesos, son potencialmente riesgosas, y que hay que usarlas con recaudo. Y lo que estamos haciendo es aprender el arte tipográfico. De hecho, estamos trabajando con Walter Uranga, el enigmático señor Afiches, que tal vez conozcas, que es un viejo tipógrafo de la ciudad, es una persona que carga consigo la memoria del viejo mundo de la tipografía, de ese mundo que en principio había desaparecido a partir de las máquinas offset y de las fotocopiadoras y de la digitalización de todo. Y que reivindica, digamos, cierto saber que hay ahí que es muy interesante. Así que estamos desarrollando un taller interno con él. Cuando aprendamos un poco más, yo creo que se va a extender a experiencias con vecinos, con público, pero estamos en un primer paso, en un paso incipiente. Previo a este paso fue el proceso de recuperar una máquina de imprenta de tipos móviles de un imprentero, el señor Leonardi, y eso también tuvo su proceso porque era una máquina que estaba rota, hubo que reconstruir piezas, bueno, todo tiene su tiempo acá, ¿no? Pero esperamos pronto sí poder abrir esta posibilidad para un público más amplio. Bien, quedan pocos tipógrafos, bueno, uno de ellos es justamente Walter Uranga. Eligieron bien. Sí, creo que elegimos recontra bien, sí, sí. Ahora en realidad hay cada vez más tipógrafos y un proyecto que tiene Walter, que es muy lindo y ojalá se dé, es abrir en un espacio que es el Sixto Latour, que es el club, digamos, que él sostiene a pulmón, Sí. una escuela de tipografía. Ah, mira qué bien. Porque, bueno, como suele pasar con las tecnologías obsoletas, esas tecnologías se vuelven un poco auráticas, ¿no? Ujú. Las impresiones que generas en una máquina Minerva tienen eso, un aire especial, y por lo tanto hay mucha gente joven interesada en aprender el oficio. Así que, bueno, ojalá que prospere eso también. Sí, va a pasar, porque además es quienes alguna vez laburamos en gráfica, una de las cosas que siempre nos llamaron la atención son los tipos, ¿no? La manipulación del plomo de los tipos y de cómo resuena esa máquina al momento de imprimir sobre el papel. Así que sí, va a ser un éxito. Nico, ¿qué horarios tiene el museo? Ferrobarit está abierto de lunes a viernes, de 9 a... No, perdón, voy de A vuelta, ¿no? ver, Porque de me nuevo. estoy equivocando. Vamos a anotar, es así, es de lunes a miércoles, de 9 a 13 horas. Los jueves y los viernes el horario se extiende a la tarde, así que vamos de 9 a 19 horas. Y sábados y domingos está abierto de 15 a 19 horas. No está abierto los días feriados, eso es Bien. importante aclarar. Este horario a la vez es común a todos los museos municipales de Bahía Blanca, ¿no? Bueno, seguramente vamos a pasar en breve por ahí por el Ferro White, que siempre tiene una sorpresa para ofrecer. Y además tengo mucho interés de ver cómo está quedando el mural de Pablo Oviedo. Bueno, los esperamos a todos y yo creo que el mural de Pablo lo vamos a estar inaugurando en algún momento del año con alguna ceremonia más formal. Bueno, dale. Te mando un abrazo y buen fin de semana, Un Nicolás. abrazo grande y gracias por el interés. Bueno, seguimos con Decime la Verdad. Vamos a escuchar a Zoe Gotuso, que también va a estar en la fiesta del camarón y el langostino.